Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar una nueva serie de exposición de la palabra. Y vamos a ir por las cartas de Juan, el apóstol Juan. Carta 1 primero, luego la 2 y de último la 3, si les parece. Entonces, esta es una preciosa oportunidad de ver esto. No sé, ¿cuántos de aquí ya han estudiado profundamente las cartas de Pablo? ¿Pueden levantar la mano? Ok. Digo, de Juan. Esas son otras cosas. No, de las cartas de Juan, perdón. Qué terrible error. Ok, entonces, sí, ok. Bueno, pues esta es la primera vez que yo las predico y realmente ha sido una bendición que poder explorarlas y quiero compartir con ustedes domingo tras domingo lo que el Señor me está enseñando a mí personalmente por medio de ellas y venir y traer esas enseñanzas para que podamos compartir el crecimiento en ellas. Amén. Muy bien, entonces esta serie le he llamado fe cierta, fe certera, fe segura. ¿Y por qué? Porque solamente una fe cierta es la fe que puede, una fe certera es la que puede desplegar las marcas de un cristianismo auténtico. Saben, en realidad solamente hay dos tipos de personas: cristianos y no cristianos. Y de entre los cristianos hay algunas personas que creen, no, aquí hay tres tipos de personas: los cristianos nominales y los no creyentes. En realidad un cristiano nominal no existe, es un no creyente, porque no le cree al Señor. Solamente hay cristianos no practicantes o cristianos que hacen su vida. El cristiano es el cristiano y tiene una fe certera. Lo que pasa es que a veces le hemos llamado cristianos a personas que en realidad no lo son. Una fe cierta, una fe segura, una fe que saben lo que cree. Ese es un cristiano. Y la fe cierta en un mundo relativo que dice que hay varias verdades, hay muchas verdades, y inclusive en aquel donde es un relativismo, la verdad es relativa, usted cree lo suyo y yo creo lo mío y todos estamos bien. En realidad no, Dios no piensa así. No es democrático en ese sentido. Hay una sola verdad y es la verdad de Dios. El cristiano conoce esas verdades y las cree y las vive. Por eso tiene claro lo que cree. Es una persona imperfecta, es un pecador, no se merece lo que conoce, pero tiene certeza de lo que cree. Hace muchos años estaba en mis 20s y estaba en un consejo estudiantil donde iban los presidentes de las asociaciones de estudiantes de todas las escuelas de la universidad donde yo estudié. En la Universidad de Costa Rica, ahí estábamos, yo iba representando la escuela de ingeniería civil. Y me acuerdo, se reunían 2 veces al año y era una sesión solemne en un cuarto impresionante para ser estudiantes, y la escuela se turnaban quién presidía la reunión. Y presidía la escuela de nutrición, de enfermería. Y esta es la presidenta era una dama, y ella se presentó y tomó el micrófono y dijo: voy a empezar con una oración. Y entonces ella empezó a orar, pero la reacción de los demás era impresionante al punto que ella interrumpió. La gente estaba enojada. ¿Verdad? Las universidades muchas veces, especialmente esta, es un centro de aquellos que son completamente anti Dios y mucho más anticristo, y no la dejaron ni continuar. Y yo observaba, ¿verdad? Y de pronto ella se quebró y no quiso continuar más. Pero de pronto, ahí entre los asistentes se levantó un hombre, un muchacho grande, fuerte, musculoso, realmente sobresalía sobre los demás, y este era el presidente de la escuela de Derecho, de Ley. Y se levantó y se vino y se colocó a la par de ella y dijo: continúe. Y ella
lo volvió a ver y volvió a ver a otros y empezó a orar. Y terminó su oración. Y terminó su oración en el nombre del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y nadie dijo nada. Saben, una mujer joven con su convicción bien establecida, con una fe certera, cierta, segura en lo que creía. Y empezó a orar. Y se presentó oposición y se quebró un poco ante la oposición. Y se le unió otro con una fe cierta, una fe certera y establecida, y se le puso al lado, tal vez con un poco más de autoridad física o llámele como le llame, ¿verdad? Y ella se sintió acuerpada y terminó la oración. La certeza de fe mueve la acción, lo permite a uno inclusive enfrentar oposición o manejar sufrimiento o vivir la vida, no importa en qué área. La fe cierta es aquella que está establecida, asegurada y fundada sobre las cosas que se creen. Esa es la marca de un verdadero cristiano. No hay ninguna otra, solo esa. Tú y yo en esta serie estamos siendo invitados por medio de las 3 cartas, porque Juan es justamente lo que está pasando en la iglesia al que él le escribe. Él le manda estas 3 cartas a una iglesia que él conocía y que sabía que se estaban batallando. Había recientemente abandonado la iglesia un grupo de personas que no pudieron convencer a la congregación de que Cristo en realidad no es Dios y que Cristo en realidad nunca fue 100% humano. Eso es lo que trataron de convencer a la gente, y que por ejemplo Cristo no podía salvar. Y entonces se cansaron, se aburrieron y se fueron. Pero dejaron a la congregación completamente golpeada. Entonces Juan lo que quiere es poder reforzar su certeza de fe. Cuando Dios dice que algo es verdadero, que algo es verdad, todos los que dicen hace contrario están mal, y todos los que dicen lo que Dios dice está bien, están bien. Y no hay que tener temor de decir eso. Nada más hay que decirlo con humildad y en amor. ¿Tiene sentido? Y no decirlo como algo que viene de nosotros, pero algo que la palabra de Dios clama. Entonces voy a volver a ponerlo. Una fe cierta conoce, llega a entender, está en ese proceso de entender las verdades sobre Dios, y le llama la verdad, y le llama que los que piensan esa verdad están bien, y los que no piensan en esa verdad no están en lo correcto. Porque así Dios lo pone. Esos 2 hombres, esa mujer y ese hombre en esa sesión, entendían algo que yo no entendía en ese momento, que ahora puedo compartir. La convicción de ellos 2, y después pude comprobar que eran cristianos fuertes, jóvenes pero cristianos fuertes. Lo que estaban haciendo simplemente era mostrando la certeza de su fe y dejando hacer lo que tenían que hacer en medio de esa sesión. Vamos a orar por esta serie y por el comienzo de este tiempo juntos para la gloria de Dios. Oremos. Padre, venimos delante de ti con la intención, Señor, de crecer en este sentido de nuestra certeza en ti, nuestra seguridad en lo que creemos sobre ti. Padre, en un mundo que quiere que renunciemos a lo que creemos, en un mundo que inclusive se va a oponer a que vivamos, pensemos lo que creemos, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para que nos entrenes, nos equipes, Señor, nos reasegures, para que podamos vivir nuestra fe de una manera valiente para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Jesús te pido esto. Amén. Cuando uno empieza un libro de la Biblia, es importante que uno pueda estudiar primero algunos asuntos introductorios antes de entrar a las verdades, e ir por medio de todos ellos antes de empezar el verso 1. No puedo hacer eso, pero entonces voy a ir en los primeros 4 sermones, ir dando algunos de esos temas introductorios,
como quién es el autor para entender por qué está diciendo lo que está diciendo, a quién le estaba hablando para entender por qué le dijo las cosas que estaban sucediendo, entender la ocasión, la situación que estaba pasando alrededor de la vida de esas personas para entender por qué dice y poder discernir qué estaba pasando por lo que dijo. Entonces, cuarta, poder entender el tiempo en el cual fue escrito, porque eso me permite entender en cuanto a la relación de los eventos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo o con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, o si es en otra parte del Antiguo Testamento, poder entender en cuanto a otros eventos mayores. Son eventos introductorios que son importantes. Quiero enfocarme en el autor. Estoy convencido que el autor de estas 3 cartas es Juan el apóstol, el mismo que escribió el 4.º evangelio. Ahora, cuando uno trata de buscar esto, hay 2 tipos de evidencias que uno puede encontrar: evidencia interna en la Biblia o evidencia externa de la Biblia. ¿Cuál va a ser más importante? La evidencia interna de la Biblia. Pero hay veces que necesitamos sacar externa a la Biblia para saber quién era el autor. En el texto nos enteramos de 2 maneras de poder saber de que posiblemente es Juan. Las cartas no dicen yo, Juan, no sale el nombre en ningún momento. Entonces, lo único que podemos decir, ¿por qué creo que es Juan? Bueno, la primera característica es de que él habla de que él estuvo con el Señor Jesucristo durante su vida, durante su muerte, en su resurrección o alrededor de su resurrección, e inclusive en la ascensión. Era una persona que lo vio todos esos eventos de primera. Eso ya me limita el grupo. En las cartas dice eso, en nuestro texto dice eso hoy. Entonces ya eso limita el grupo a los discípulos o apóstoles, o a alguien ahí que estaba dentro del grupo más interno cercano a él. Ahora, la segunda es que cuando usted estudia el Evangelio de Juan, saben las frases más famosas que están en ese Evangelio, los temas que toca y la conexión entre los temas. Bueno, estas cartas son igualitas, usan las mismas frases, los mismos términos y la misma estructura. Pareciera que el que escribe estas cartas se sabe de memoria, pero demasiado de memoria, cómo fue compuesto el 4.º evangelio. Testigo y la misma estructura me hace pensar que posiblemente la mejor decisión sería darle las cartas a que fue Juan el apóstol. Ahora, dicho eso, ¿quién era Juan el apóstol? Entonces, este Juan es alguien que vio de primera mano a nuestro Señor Jesucristo vivir su vida aquí en la tierra. Juan estaba presente cuando Jairo vino a buscar al Señor Jesucristo diciéndole que su hija moría, que estaba enferma, que por favor fuera con él, que él sabía que una palabra de él la sanaría. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Juan con él, van a la casa, llegan, se encuentran a la niña enferma, muerta, ya para ese momento había muerto, y el Señor Jesucristo la levanta. Juan pudo ver a la hija abrazar a su papá y llorar juntos. Juan estuvo presente también cuando nuestro Señor Jesucristo en el monte, en la transfiguración, Juan estaba viendo cómo de pronto aquel que estaba con ellos cambió de semblante completamente, la presencia de Abraham y de Moisés, y donde Dios en persona le habló a él. Y él lo vio con sus ojos y convivió con él, comió con él, cantó con él. También estuvo presente en el jardín de Getsemaní, cuando lo vio sufrir, cuando estuvo con él, sabiendo que iba a venir el Sanedrín a arrestarlo. Vio cuando llegó el Sanedrín y cuando Pedro en una reacción le corta una oreja a uno de los soldados, e inmediatamente Jesús lo toca y lo cura. Milagro y poder de Dios delante de él. Pero también dice la palabra que Juan lo vio ser crucificado. Juan es el escogido por nuestro Señor Jesucristo para atender a su madre después de su muerte. Juan es el que durante muchos espacios del Nuevo Testamento dice que era considerado y llamado
el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente por su juventud, por su franqueza de fe, pero era llamado el discípulo amado, y no por ello que no amaba a los demás. Juan es el que estaba después de la del entierro de nuestro Señor Jesucristo, estaba en el aposento alto con los demás, las mujeres, después de visitar la tumba, le llegan y le dicen a él y a Pedro que no estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que él y Pedro se levantan y se van a la tumba, y él es el primero. Dice que él se le adelanta, dice que el más joven se le adelanta y llega a la tumba y ve dentro de la puerta, no entra, se asusta, no entra. Y es Juan el que describe por primera vez que los lienzos que arrollaban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la misma manera en que fueron enrollados, allí yacían ordenados y sin ser tocados. Y de pronto Pedro entró y confirmó. Ellos les llevan las buenas nuevas. Juan es el que está en el cuarto, en el aposento alto con los demás discípulos, encerrados, temerosos de que llegue el Sanedrín. Y dice que de pronto él vio como el Señor Jesucristo, a puerta cerrada, pasó por las puertas y se les presentó a ellos. Y ante la incredulidad de los demás, dice Juan, el Señor le mostró las manos a Juan y a todos los discípulos y les mostró el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y dice que los discípulos tocaron el costado y vieron la herida, y aún así estaba vivo. Y tocaron las heridas, le tocaron las heridas y aún así estaba vivo, con cuerpo glorificado, el mismo Jesús. Luego más experiencias van a ser narradas de cómo él estuvo hasta que lo vio ascender y se perdió dentro de las nubes. Juan lo vio, lo tocó, lo experimentó. Ese es el autor de nuestro texto. Una fe cierta, empieza Juan en los primeros 4 versículos. Una fe cierta es una fe comprometida, una fe certera, una fe cierta, una fe que está segura, es una fe comprometida. Vamos a leer los primeros 4 versículos de primera de Juan, versículo 1 al 4. Yo no tengo, yo sí la tengo, perdón, ya se me ocurrió. Dice así. ¿Están allí? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto les escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y ahora se ha manifestado a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas, las cartas, les escribimos todas estas cartas para que nuestro gozo sea completo. ¿Saben? Una fe cierta, una fe que tiene certeza de lo que cree, es una fe claramente comprometida con el Señor Jesucristo y con su iglesia y con su palabra. Juan es el ejemplo de eso. Juan explica en el texto por qué su fe la considera como una cierta segura en lo que él cree y cómo él ahora está animando a los miembros de esa iglesia a vivir una vida no solamente certera y cierta, convencida de lo que cree,
pero comprometida con Él. Y lo vemos que una fe y lanza una serie de palabras claves que nos permiten entender qué es lo que está tratando de apuntar. Estos 4 versículos en realidad resumen lo que va a enseñar en toda la carta. Va a hablar primero, la primera palabra que usa es segura, una certeza de fe. La segunda, la proclamación de esa certeza de fe. Cuarta, la comunión que gana esa proclamación. Y quinta, el gozo que viene de vivir en esa comunión. Una fe comprometida, mis hermanos, brota de una seguridad que está arraigada en lo que la palabra de Dios revela. Una fe comprometida brota de una seguridad arraigada en la revelación de la palabra de Dios. Esa es la primera marca de una fe comprometida. Miren los versículos. Lo que existía desde el principio está volviendo, creo yo, a hablar de Juan 1:1, lo que he dicho. En el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que se conoce sobre Cristo, todo lo que se conoce sobre el Mesías, se conoce sobre Dios Padre, sobre Dios Hijo, sobre Dios Espíritu, ¿verdad? Dios lo hizo visible delante de ellos, dice Juan. Lo que sabíamos sobre Dios lo hemos conocido en persona. Y mira, usa 5 palabras para describir la experiencia que tuvo. Dice, lo que hemos oído en el pasado, lo oímos en persona de parte del Señor Jesucristo. Lo que hemos visto, que Él vivió y lo que Él dijo, las palabras, los temas, las verdades que dijo. Lo vimos decir, lo que vimos hacer con nuestros propios ojos. Dice, inclusive pusimos atención, lo contemplamos para analizar lo que se estaba diciendo, lo que estaba implicando de las cosas que decía. Dice, lo que hemos podido tocar con nuestras propias manos. El hombre, ¿saben? Los falsos maestros que se fueron de la iglesia, no lograron convencer la iglesia en su totalidad, estaban atacando el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que no era Dios y diciendo que ni siquiera era humano, que si resucitó era un espíritu, pero no una persona, que si murió y si en verdad era Dios, no podía ser humano, y si era ser humano no podía ser Dios. Atacaban la divinidad de Cristo, atacaban la verdad de que Jesús es Dios, de que Cristo es Dios, pero también 100% humano, aunque no hubo pecado en Él, y que el resucitado tiene cuerpo, pero también espíritu, y que está vivo, no está muerto, y que está activo y está en autoridad. Atacaban esas realidades. Y Juan, antes de decir lo que él cree y que los creyentes deben de creer, dice, lo que se sabía, lo escuchamos y lo comprobamos de persona, de parte de él. Lo que clamó el ser, se lo escuchamos decir, lo experimentamos, vimos su poder, lo vimos viviendo, lo vimos muriendo, lo vimos resucitando y lo vimos ascendiendo. A ese lo tocamos, lo escuchamos, lo experimentamos. Entonces, Juan está muy claro de que lo que escuchó, lo que vio, lo que experimentó, y a eso ha llegado a llamarle la verdad. Entendió y ahora lo declara como una convicción. De él lo escuchamos y de esas verdades creemos. Ese es el proceso en el cual una fe se vuelve certera o cierta o segura. Escudriña, trata de entender, acepta y cree. Déjame repetirte eso. Escudriña, o sea, no simplemente es que Pastor Manrique lo dijo, no, sale a escudriñar para saber
que las cosas que se claman sobre Jesús en realidad están en la Biblia. Escudriña, trata de entender, luego acepta y luego cree. Y se vuelve en una convicción. Ahora, sobre el verbo de vida, está hablando del Señor Jesucristo, de cómo vivió, de cómo murió, de por qué resucitó, de dónde está hoy, del tipo de vida que Él provee. Una fe arraigada en la revelación de Dios es una fe segura. Saben, mis hermanos, la Biblia en el Nuevo Testamento es presentada como la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, Dios dice. Si la Biblia dice que A es A, el que dice que A es B no está en la verdad y está incorrecto. Y el que dice que A es A, entonces ese sí está incorrecto porque la Biblia lo dice. Es así. Entonces el creyente que tiene una fe cierta, segura, conoce lo que cree, lo ha vuelto una convicción de vida y son sus creencias. Y muere con sus creencias y por sus creencias. La historia de la iglesia está repleta de hombres y mujeres que dieron su vida, entregaron su confort, entregaron sus carreras, entregaron su capital, entregaron todo lo que tenían, pusieron sus familias inclusive, no por una mentira, pero por una verdad que consideraban digna de morir por. Inclusive hoy, no me refiero a esta época, hoy domingo, hay personas posiblemente pagando el último precio, sacrificándolo todo por mantenerse en la fe cierta que han creído, porque la consideran cierta, la verdad, independientemente de las consecuencias. Ahora, para que algo se vuelva una certeza, para que tengamos certeza, tal vez podamos darle todo el crédito a una acción que usted puede hacer o que yo pueda hacer. En realidad la Biblia no lo presenta así. Si usted tiene certeza de los fundamentos de la fe cristiana, en realidad no es tanto la acción suya. No solamente es la acción suya. La palabra de Dios muestra que la certeza de fe, ¿qué es certeza de fe? Es la confianza que el creyente puede tener de lo que es verdad. De lo que es verdad acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de nosotros mismos, acerca del pecado, acerca de las distintas áreas, según la palabra de Dios. Pero esta certeza no es algo que depende solamente de nosotros. Déjame probártelo. Mateo 11, 25, 27. Pon atención a los detalles de ese texto. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Mira ahí, ocultaste. Y dice que, pero se las revelaste a los niños. En comparación con los sabios e inteligentes delante del mundo, los que eran niños, inocentes, ignorantes delante del mundo. Está hablando metafóricamente de aquellos que creían saber la verdad y los que en realidad la tenían, los niños. Y dice que Dios se las ocultó a unos y se las reveló a los otros. Entonces, para que unos pudieran tener la certeza de la verdad es porque Dios se las reveló, no porque ellos necesariamente la encontraron. Entonces no era un mérito tener la verdad, estar en la verdad y creer una verdad. No es un mérito de nosotros. Entonces no puede generar ¿qué? Arrogancia o una posición de superioridad sobre los que no creen lo que la palabra de Dios dice. Porque es algo que ha sido regalado, es algo que ha sido revelado, no es algo que usted y yo por capacidad entendimos o por mérito propio entendimos. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios debiera cada vez de generar mayor humildad, mayor humildad y mayor humildad. No más arrogancia. Mira lo que dice. Sí, Padre,
porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, pero también a quien el Hijo se lo quiera revelar. No, el que puede decir Jesús es Dios, Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y murió en la cruz por el perdón de mis pecados, lo puede hacer porque Dios se lo ha dejado revelar y que lo pueda ver así. Regalo de Dios. Por ahí empieza que una verdad se vuelva cierta. Dios la ha revelado a las personas para que la puedan abrazar y creer. Ahora mira también otro pasaje similar. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que tú me diste, refiriéndose a los adultos. Juan 17, 6, 8 dice: eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Mira ese aspecto que dice: y han guardado tu palabra. Entonces parece que para que la certeza de fe venga, hay un rol de Dios revelarnos esa verdad, si no, no va a suceder. Pero también hay un rol de nosotros de entender cuál es la verdad, conocer cuál es la verdad, entenderla y creerla. Guardarla es como, si estoy yo aquí y la voy a guardar, es porque me la llevo conmigo y se vuelve parte de mí. Eso es guardar la verdad, volverla una convicción. Entonces, para que la certeza de fe venga, debe de participar Dios y habilitarnos para poder conocer, entender y aceptar y creer. Pero también debe de haber un esfuerzo humano de salir a investigar, comprobar, entender y, por supuesto, creer y aceptar y guardar esa verdad como parte de nuestras vidas. Mira Juan 10, 26 y 27, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y estas ovejas me siguen. Usa una metáfora de Jesús aquí como pastor y los creyentes, sus ovejas, aquí. Una no oveja no puede escucharlo a él, solamente una oveja puede escucharlo a él. Pero cuando describe y dice que las puede escuchar porque el Padre se las ha dado las ovejas, no es porque las ovejas lo buscaron, es porque el Padre le dio esas ovejas, acción de Dios. Pero dice que una verdadera oveja puede entender que es Jesús el que habla, puede entender lo que le está hablando y responder a lo que está hablando, y escucha y obedece su voz. Están los dos roles de la soberana intervención de Dios para revelar una verdad, para que pueda entender y creer, y está la acción y esfuerzo humano de poder entender y hacer propia esa convicción. Los dos tienen que suceder. Entonces, el que está bien en cuanto a una verdad sobre Dios, está bien porque Dios se lo reveló, no porque Él produjo ese conocimiento. Y una vez que Dios se lo revela, esa persona decide abrazarla y hacerla propia. La persona que no puede creer una verdad sobre Dios no es una oveja de Dios, porque el Espíritu Santo se lo revela, lo capacita. Esto golpea el orgullo humano, que quiere ser el productor y meritorio de todas sus ideas, de todas las grandes buenas cosas, inclusive de su fe. La fe empieza con Dios, y una fe certera empieza con Dios, pero también una responsabilidad humana. Dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios le permite a uno comprobar que en verdad soy su hijo, porque puedo reconocer la verdad, puedo desear seguir la verdad, y porque deseo vivir de acorde a la verdad y practicarla. Ahora, una fe comprometida no solo empieza con tener una certeza arraigada en la palabra de Dios sobre lo que cree, pero también esa certeza resulta en algo, produce un deseo de proclamar
de ser testigo delante de otros sobre esa verdad. Dice, y la vida se manifestó delante de nosotros, la vimos, la experimentamos, la hemos visto y ahora damos testimonio. En esos tiempos y en el Antiguo Testamento, dar testimonio era algo muy serio. Una persona no daba testimonio sin antes investigar y asegurarse de que va a hablar sobre hechos reales, sobre cómo sucedieron las cosas y lo que es realmente la verdad en su mejor capacidad. Entonces, testigos lo que dan es una narración, es un establecimiento de eventos tal y como los vio. Y Juan dice que es lo que él hace con esta iglesia. Dice, damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que conocimos, el Señor Jesucristo, y la vida eterna que Él provee. Esa vida que estaba con el Padre, que vino y se hizo visible y conocible por el mundo, de esa vida les hablamos, del Señor Jesucristo, 100% Dios, estaba con el Padre, 100% humano, porque estuvo con nosotros, lo vimos. Y lo tocamos y lo experimentamos. Ese es el que murió en la cruz. Ese es el que está activo hoy, Juan les dice. De ese que experimentamos, dice Juan, de ese les escribimos. Saben, ustedes y yo no se supone que nos vayamos a encontrar con el Señor Jesucristo en nuestras vidas y que lo podamos tocar y que podamos hablar con Él y que lo podamos ver y que lo veamos ver milagros. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no va a suceder. Eso le sucedió a un grupo específico de personas. Pero el Señor Jesucristo les pidió cuando estuvo con ellos, escriban de lo que han visto y escuchado, escríbanlo, para que por medio de su fe muchos otros puedan tener fe. Y dice, bendito aquel, no el que cree porque vio, bendito es, ¿quién? El que cree sin ver. Pero ustedes y yo, si hemos creído en la verdad, hemos podido ver la verdad siendo comprobada cuando una persona vive con Cristo en su corazón, en unidad con Cristo. Cosas que antes no creíamos, ahora sí creemos. Cosas que antes no nos gustaban, ahora sí nos gustan. Cosas que más bien amábamos en el pasado, ya más bien las odiamos. Obediencia a la palabra, un libro. Sumisión a la palabra. Transformación en distintas áreas. Humildad donde no la había. Obediencia donde no la había. Confianza en donde no había. Cambio. Cambio de carácter, cambio de manera de hablar, cambio de manera de vestirse, cambio, y vemos transformación. Donde actuábamos así, ahora actuamos así. Y no solamente lo podemos ver en nosotros, pero lo empezamos a ver en otros que claman creer lo mismo que nosotros clamamos. Y se cumple, bendito el que cree sin ver. ¿Saben? Y eso es lo que el Señor nos llama a ser testigos de esa transformación que está sucediendo en nosotros, de esa transformación que está sucediendo en otros. Y miren lo que dice la palabra. Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esta es la mujer samaritana que habló con Jesús, se convenció que era Dios, fue a su pueblo, le habló a los hombres, les dijo sobre ellos y lo que ella había creído, y esos hombres se vinieron a hablar con Jesús y luego se volvieron a hablar con la mujer y le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos dijiste sobre él, no, ya lo vimos en persona, ahora creemos por nosotros mismos. Una fe comprometida es una que ha empezado con creer por sí sola. No es la fe de mi abuela, no es la fe de mis papás, es mi propia fe. Yo sé lo que creo, yo he investigado lo que creo y ahora es mi fe. Una fe cierta es una fe comprometida, pero una fe comprometida proclama, testifica lo que ve. 1 Tesalonicenses 1:5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder.
las creencias no son solamente conocimiento intelectual, es conocimiento que tiene poder para transformar el corazón de una persona. Leemos en la mañana la palabra no para simplemente saber, pero para ser transformados. Los domingos no solamente venimos a la iglesia para poder cantar, estar con otros y conocer un poquito más, pero por medio del canto, estar con otros y en la enseñanza de la palabra, ser transformados un poquito más. La palabra no viene sin el poder del Espíritu Santo. Si estoy conociendo mucho, siendo transformado poco, es momento de hincarse y decirle al Señor Jesucristo: ay Señor, tengo miedo, porque no veo transformación. Si los demás alrededor de nosotros no están viendo la transformación, se hinca igualmente y tenga miedo. Dígale al Señor: Señor Jesucristo, tengo un problema porque los demás no están viendo la transformación. El cristianismo no es solamente sobre conocimiento, empieza con conocimiento, pero dice que el conocimiento viene con el poder de Dios. La fe cierta, la fe que está segura, es una fe comprometida. Es una fe que está arraigada en lo que dice la palabra de Dios. Pero también es una que testifica en su propia vida el poder de Cristo vivo en él. La iglesia, su familia, los demás, la propia convicción de pecado que el Espíritu le da, sirven para apuntarle a lo que Dios quiere transformar. Nuestra fe no es una fe muerta, no es una fe de dogmas, es una fe de verdades establecidas por Dios que tienen un efecto transformador en nosotros. Tú pudieras de poder reconocer la obra de Cristo en ti. Otros pudieran poder reconocer la obra transformadora de Cristo en ti. Eso es de lo que tienes que testificar. Pero también proclamar. Miren lo que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Le estaba hablando a los discípulos. Los va a enviar al mundo. Y les dice: cuando el Espíritu venga, les va a dar poder. No poder para cruzar del Navy Pier al observatorio. No, poder para testificar. Poder para proclamar la verdad. Poder para poder decirle a otros las verdades que la palabra de Dios clama. Y me serán testigos, dice, hasta los confines de la tierra. ¿Sabe? Una fe cierta, es una fe comprometida. Una fe comprometida proclama a los suyos las verdades sobre Dios, mostrando, testificando en casa la transformación que esa palabra genera. Pero también esa proclamación produce comunión. Proclamar esta vida que hay en Cristo nutre la comunión. Mira lo que dice: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, con el propósito de que también tengan comunión con nosotros. Comunión con nosotros. La predicación de la palabra, testificar las verdades sobre Dios delante de otros, produce comunión con otros. La palabra comunión, ¿qué significa? ¿Qué está queriendo decir con comunión? ¿Estar con otros? No. Bueno, pastor, la iglesia tiene comunión. Excelente. ¿Qué más? Bueno, es como la decisión de todos de estar juntos. ¿Qué más? No solo es eso. Bueno, estar juntos con propósito. No solo eso. ¿Qué más? Bueno, estar para la misión de Cristo. ¿Qué más? Enseñándonos la palabra. Excelente. ¿Qué más? Cantando juntos. Excelente. ¿Qué más? Creyendo lo mismo. Unidad de doctrina. Excelente. ¿Qué más? Todo eso es comunión. La produce el Espíritu de Dios. Pero eso no es lo que Juan quería decir. Tal vez hay otros pasajes para hablar sobre la comunión. Es una de las primeras marcas de la primera iglesia. Vivían en comunión los unos con los otros. Mira lo que dice el mismo Juan de los que tenían comunión con Dios. Dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros. Está diciendo que el que está caminando en la luz, el que está caminando en la luz, el que está testificando una fe cierta, el que está viviendo una fe sentada y segura, busca la comunión, produce comunión, defiende, protege la comunión con los santos. Esta comunión en las cartas de Juan se refiere a los santos uniéndose para enseñarse la palabra los unos a los otros, testificarse la palabra los unos a los otros, servirse los unos a los otros, enseñarse los unos a los otros, orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos por los otros, vivir la vida cristiana, testificar a Cristo vivo mientras ellos están juntos, celebrarlo en las distintas épocas del año, produce la comunión de la que Juan está hablando. Una fe comprometida brota de una seguridad arraigada en la revelación de Dios. Esta fe arraigada produce la proclamación de esas verdades, vivir esas verdades, testificarlas. Pero ese testificar, esa proclamación de esas verdades produce, genera comunión con otros. Mis hermanos, si usted y yo hemos ido a ser testigos del Señor Jesucristo, y si ser testigos produce comunión, usted y yo, si estamos caminando en la luz, debiéramos todos de igual manera buscar cómo encontrar a alguien que se siente en cada silla que usted tiene a su alrededor. Invitar personas a la iglesia es caminar en la luz. Lo hace el que está en la luz. No lo limita nadie. No lo limita nada. Porque está en la luz y sabe que el que Cristo pueda venir a morar al corazón de una persona es lo que le trae mayor gloria. Es lo que por el cual Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Para que más y más personas puedan venir a experimentar y ser parte de esa comunión de los santos y vivir la salvación y la vida nueva que se puede vivir en Cristo. Yo quiero animarte a considerar a quién Dios quiere que invites a venir a esta iglesia para unirse a esta comunión. Esta iglesia no tiene que ser perfecta para que usted pueda caminar en la obediencia. Lo que usted tiene que estar haciendo es viviendo en la luz. Bueno, cuando la iglesia haga esto, yo voy a invitar más personas. Eso lo dice el que camina en la oscuridad, no el que camina en la luz. El que camina en la luz obedece la palabra de Dios y protege, promueve, aumenta la comunión entre los santos. Entonces, realmente ustedes y yo hemos sido puestos como testigos. Hay poder en el Espíritu Santo para poder testificar. Y no estamos comisionados para ir al mundo a ser discípulos de Cristo. Esa no es la función de uno, es la función de todos nosotros. Compañeros de colegio, de escuela, compañeros de vecindario, de trabajo, los hijos, a los que ya has invitado 25 veces, los sigues invitando. Pero pastor, ya se los dije y se los volvemos a decir, la misma verdad una y otra vez. El evangelio es el mismo, una y otra vez por el siglo de los siglos. ¿Y qué si ya han dicho no? Sí, dicen no porque Dios no se lo ha revelado. Pero para que puedan tener la verdad constante y latente ahí, necesita que nosotros estemos ahí poniendo la verdad una y otra vez, hasta que el día que el Señor les revele lo que es verdad. Una fe comprometida está comprometida con testificar, pero no solitos, pero unidos. Traer una persona aquí tal vez podría escucharme a mí o leer el texto o escuchar a otra persona, o será que tal vez ahí en el foyer cuando están sentados tomando café escucha a otra persona.
Serían tantas maneras de las cuales esto, pero testificar, proclamar la palabra, invitar a las personas a la iglesia, invitarlas a que estudien la palabra, que puedan llegar a entender lo que tú conoces hoy. Es una marca de alguien que camina en luz, porque eso lo que hace es que tiene comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Mira las cuatro ahí latiendo uno sobre la otra. Una seguridad en lo que uno cree lo mueve uno a proclamar y a testificar. El que testifica alimenta y produce comunión, valora la comunión. El que valora la comunión dice que experimenta un gozo. La marca de una comunión con Dios, la marca de una fe certera, es un gozo compartido, un gozo que se vive compartiendo con otros en la iglesia. Es uno que crece cuando se vive en la iglesia. Es uno que lo sustenta uno mientras uno sufre la vida dentro y fuera de la iglesia. Dice, para que mi gozo sea completo. ¿Dónde está la fuente del gozo para Juan? El que él pueda saber que lo que el diablo trató de desunir y de destruir no lo logró. En vez, más bien Dios lo utilizó para reforzarlos en sus creencias sobre quién es Cristo, sobre la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es hombre, no está muerto, está vivo, vive en mi vida y está en dominio y en autoridad sobre todo. Y un día va a regresar y me va a llevar con él. O si no, si el Señor antes de que venga me lleva al Padre, estaré en eterna presencia de Él, adorándole hasta los últimos días. Convicción. Pero esta convicción resulta en que lo voy a seguir, lo voy a obedecer. Y voy a vivir para su gloria. Y buscaré su santidad y buscaré su guía. Me arrepentiré cuando sea necesario y le pediré perdón al que tenga que pedir perdón cuando sea necesario. Viviré para su gloria. Ese gozo se vive compartiéndolo como iglesia. Cuando usted me ve sufrir, pero al mismo tiempo me ve estar fuerte en mi sufrimiento y me engozo en mi sufrimiento. Cuando yo lo veo a usted sufrir y lo veo cómo se mantiene perseverando y aún así alabando al Señor. Cuando algo bueno le sucede a alguien bueno entre nosotros y nos gozamos y lo celebramos. Cuando toca la Semana Santa celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y nos unimos para celebrarlo. Cuando celebramos la Santa Cena, cuando hacemos bautizos, cuando uno de nuestros niños decide entregar su vida al Señor Jesucristo y rendírsela a ella. Cuando nos unimos para salir ahí a la calle dentro de unas semanas para testificar a toda la gente que pasa por aquí durante la Ruta 66, juntos proclamando las verdades que consideramos ciertas y verdades, produce un gozo de pertenecer al cuerpo de Cristo, de vivir el cuerpo de Cristo. Ese es el gozo del que Juan está hablando. Y ese es el gozo que es regalo de Dios para ustedes y para mí. Yo me gozo. Y Dios sabe que esto es verdad. Y yo espero que sea una verdad que ustedes también están pudiendo imitar. Yo me gozo cuando viene domingo. Porque los voy a poder ver. Sí, es mi trabajo, pero es mucho más que eso. Es mi realidad. Ustedes son míos y yo soy suyo. Somos parte del mismo cuerpo. En el marco de esa pared, usted ve un montón de ladrillitos, pero ellos se pierden. No resalta uno sobre el otro. Somos ese cuerpo entero viviendo la vida cristiana, sufriéndola juntos, celebrándola juntos. Una fe comprometida surge de una certeza arraigada en la revelación de Dios. Se expresa proclamando la vida que hay en Cristo, la testifica delante de otros, fomenta la comunión con Dios y fomenta, porque hay comunión con Dios, fomenta la comunión con Dios, pero porque hay comunión con Dios, fomenta la comunión con otros y se vuelve un agente unificador, no desunificador. Lleva la marca de un gozo que comparte con sus hermanos en la fe. Un gozo que crece, un gozo que se sostiene.
en tiempos de tempestad, pero en tiempos de alegría. Mi hermano, mi hermana, te animo a fortalecer tu certeza en lo que crees. Métete a estudiar personalmente doctrina. Cuando abramos cursos de discipulado de doctrina, métete, asegúrate que eres fuerte doctrinalmente. El curso membresía es un curso que estamos disponiendo con toda la doctrina sobre Dios, sobre toda la manera en la que Dios quiere que vivas como un creyente. No creo que la iglesia haya tenido ese discipulado antes, ahora lo tiene y está a tu alcance. Métete para que se vuelva más fuerte y segura tus convicciones. Proclama a Cristo, invita a gente a venir a la iglesia para que puedan vivir una relación personal con Cristo o puedan vivir su cristianismo en el marco de un cuerpo eclesial. Cultiva tu comunión con tu iglesia, protege tu comunión con tu iglesia. Foméntala, vuélvete consistente, invita gente a tu casa, preséntate a servir a otros, fomenta relaciones fuertes dentro de la iglesia y gózate en eso. Fomenta la alegría que surge de orar los unos por los otros, pertenecernos los unos a los otros, depender de los unos de los otros. Esto para la gloria del Señor.